Hola amigos, en esta ocasión voy a estarles explicando las propiedades de los ángulos especiales. En sí existen dos tipos de ángulos especiales, el isósceles y el equilátero. Ok, entonces tenemos dos tipos de triángulos, el isósceles, que es donde los dos lados son, ¿cómo puedo decir así? Cuando el ángulo, o sea, si sus ángulos son iguales, también sus lados son iguales. Es decir, así, tenemos, este es un isósceles, donde este mide 10 y este mide 10 y aquí puede medir 20. Entonces, si sus ángulos, perdón, si sus lados son iguales, eso quiere decir que también sus ángulos son congruentes. Es ahí donde tenemos lo que es un triángulo isósceles. Y también existe lo que es el triángulo equilátero, en donde sus ángulos son congruentes y al mismo sus lados también son congruentes. Esta es por propiedad. Entonces, tenemos el isósceles, donde todos sus lados son congruentes y ende, por propiedad, dice que si sus ángulos, si sus ángulos son congruentes, también el lado va a ser congruente. Entonces, aquí es congruente y aquí o sea, son congruentes. Al tener igual de congruencia de lados, va a tener igual de congruencia de ángulos. Es aquí donde tenemos un equilátero y un isósceles. El isósceles solo tiene dos lados iguales. El equilátero tiene los tres lados iguales. Es decir, que este va a medir 8, este va a medir 8 y este va a medir 8. Por lo tanto, ahí tenemos lo que es el isósceles y el equilátero, o también se le dice equiángulo. Ok. Estos dos triángulos son definidos en unas propiedades que son muy útiles en la geometría plana y quizás en la trigonometría analítica y otros. Ok, entonces vamos a explicar el isósceles. Dice la propiedad del triángulo isósceles es un triángulo recto donde sus ángulos son iguales y tiene un ángulo recto. Ese triángulo mide las medidas 90, 45, 45. Por lo tanto, tiene que medir 180 todo el interior del triángulo. Ok. Dice la propiedad que si estos lados son congruentes, es decir, si esto mide 1 y 1, dice que la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Es decir, h hipotenusa es igual a h al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, h al cuadrado es igual a 2 y por lo tanto h es igual a raíz de 2. Entonces, ahí tenemos que la hipotenusa de un ángulo de 45, o sea, que es ángulo especial porque sus ángulos miden 45 grados y aquí mide 90. Entonces, ese es uno de los ángulos especiales, digamos que es el número 1. Ok. También hay una fórmula para hacer estos tipos de ejercicios de un modo directo. Dice la propiedad que A es igual a raíz cuadrada de 2 por C. C, digamos que estas dos partes, C. Entonces, A es igual a esta parte de aquí. Y podemos también poner B aquí, no importa. Entonces, A es igual a raíz cuadrada de C. Por raíz cuadrada por C. O sea, C es lado. Ahí es como se define este tipo de triángulo especial.
o decir el triángulo isósceles. Ok, ahora vamos a explicar el equilángulo o equilátero. Ok, tenemos congruencia en sus ángulos. Y significa que esos tres ángulos van a medir 60 por 3. 1, 2, 3. Ok. Y significa que todo triángulo mide 180 su interior. Sus ángulos interiores miden 180. Igual que este va a medir 180. Ok, entonces tenemos ahí, la propiedad dice que todo lado opuesto al ángulo de 60, al ángulo de 60, es igual a un medio, es decir, ángulo opuesto, perdón, lado opuesto al ángulo de 60 es, pongamos que este lado vale A es igual a un medio por raíz de 3 por C. C, ¿quién es? C, esta parte de aquí. C es la hipotenusa. Y dice que el lado opuesto del ángulo de 30, esta parte de aquí, vamos a poner B. B es igual a un medio de C. Entonces ahí tenemos lo que es el ángulos especiales. Tenemos esa parte ahí, esta parte de aquí, opuesto a 60, y el opuesto a 30. Este es el lado opuesto. Es el que está frente del ángulo de 30 y el que está frente del ángulo de 60. Ok, es así como se definen esas dos propiedades que son muy importantes en la geometría plana, en la geometría de espacio. Y también sigue sirviendo en la trigonometría analítica y en la geometría analítica. Ok, es muy corto la explicación de estas propiedades, y muy cortas y muy interesantes. Entonces mi consejo es que se la aprendan. Entonces, y también dice que la altura del triángulo equilátero es igual a un medio. A es igual a un medio por raíz de 3 por C. Digamos que esto vale C, 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 porque es congruente. Entonces todo va a valer C. Entonces, si esto vale aquí, esto vale aquí raíz de 3 sobre 2, significa que también eso va a valer raíz de 3 sobre 2. Ok, amigos, esa es una breve explicación de las propiedades de los ángulos, de los triángulos y ángulos especiales. Muchas gracias.